Hoy es viernes, tienen que estar bien para arriba para escuchar esta clase que es áspera. Ella no está enamorada de mí, oh no, pero le gusta como yo. Suban el volumen. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí, Ya arrancamos. oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy. Clara, ¿cómo andás? Pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su fan. Y es viernes, no puedo poner música normal. Yo nunca la dejo a media. Faust, ¿cómo andás? Dice que soy su fan. El que le quita las ganas. Mirá lo que es la escuelita de viernes, una bomba. Enamorada de mí. Oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la Está de fiesta la escuelita. bailar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Oh no, pero le gusta como yo le doy. En 2 minutos arrancamos. Pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Muchas ganas de salir. La escuelita de viernes es así, a tope. Ella no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su fan, el que le quita las ganas. Yo nunca la dejo a media, no entiende el drama. Dice que soy su fan, el que le quita las ganas. Ella no está enamorada de mí. Yo nunca la dejo a media, no entiende el drama. Dice que soy su fan, el que le quita las ganas. Ella no está enamorada de mí. Oh, no. Ya salimos, un minutito. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella Alto no título. está enamorada de mí. Oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada. Bueno, se acabó la joda. Vamos a arrancar con la escuelita. Arrancamos. Bueno, antes que nada, buenas noches a todas, a todos. Viernes, que tendrán que estar tomando un vino y divirtiéndose, pero no, están acá bancando la escuelita. Muy bien, de corazón. Muchas gracias. Estamos acá con la parte 3 de formación de dirigente de encuadramiento. Ya dijimos que la búsqueda de esta escuelita era formar dirigentes de encuadramiento, los famosos cuadros, los conductores auxiliares. Pero si de acá sale un conductor estratégico, o una conductora estratégica, bienvenido sea. Esta formación es, ya lo estuvimos hablando en la clase pasada, es un poquito más elevada de lo que vimos el año pasado y las primeras clases. Requiere mucha atención, pero bueno, lo vamos a hacer lo más dinámico y
práctico y comprensible dentro de lo posible, porque es algo denso y pesado, pero cuando se entiende es muy fácil aplicarlo. Bueno, vamos a hacer un brevísimo resumen de la clase anterior, que vamos a rescatar una sola frase de Juan Domingo Perón, que nos decía que el que no tiene buena cabeza para prever, ha de tener buenas espaldas para aguantar. Esto es clave, el tema de la previsión, usar la cabeza. Perón lo dijo una infinidad de veces. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. ¿Sí? Hay que usar la cabeza, si es con inteligencia y organización. Acá lo que estamos viendo es la parte de la inteligencia, ¿sí? Base fundamental para ejecutar la organización y ejecutar los planes de acción. Método de la conducción. Bueno, hay poquitos, se van a disfrutar esta clase, pueden preguntar, pueden frenar, hacer preguntas y yo las contesto ahí al pasar. Cuando hablamos del tema de la inteligencia, de la planificación, de la previsión, estamos refiriéndonos principalmente al tema del método de la conducción. Podríamos decir que todo el método de la acción peronista estriba en esto: conocimiento del fenómeno, o sea, de la situación; análisis del fenómeno, o sea, apreciación; y conclusión, o sea, el método de acción. Lo que habíamos dicho con sensibilidad de imaginación, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Actuar, acá Perón lo resume con ver, conocimiento del fenómeno, o sea, de la situación; análisis del fenómeno, o sea, la apreciación, el análisis de esa situación; y después del análisis, una conclusión del cual deriva el método de acción basado en la planificación. José, ¿cómo andás? Entonces, acá lo de ver, apreciar, no, acá lo hicimos más complejo todavía, va de arriba para abajo, de arriba para abajo. Visualización, síntesis, acá vamos a utilizar dos palabras: síntesis y análisis, ¿sí? Lo podríamos definir como síntesis, lo que resulta de reunir diferentes elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándonos, ¿sí? Un paso previo es el análisis. Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. Del análisis salen las conclusiones, que se realiza separando, considerando por separando. O sea, el análisis es por partes y la síntesis es tratar de reunir esas partes y quedarse con una sola idea de todas las partes que hemos analizado. Análisis, síntesis. En el primer proceso de visualización, de los diferentes elementos que observamos, hacemos una síntesis, ¿sí? Observamos esto, A, B, C, D, 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 hacemos una síntesis. Ahí está la primera síntesis, que es en la visualización. Cuando tenemos esa síntesis, tratamos de distinguir los diferentes elementos que hemos reunido. Luego de distinguir y ordenar esos elementos reunidos, vamos a la apreciación de esos elementos. Ahí viene otro proceso de análisis en el cual analizamos esas partes que hemos distinguido. Esto estamos hablando de política y no estamos hablando de anatomía, acá estamos hablando de la cuestión de los fenómenos políticos, de las situaciones políticas, ¿sí? De lo que observamos, la situación en el entorno que nos movemos nosotros y todo lo que tiene influencia en ese entorno. Ahora estamos hablando en una cuestión muy abstracta. Augusto, ¿cómo andás? Estamos hablando de una situación muy abstracta, pero bueno, ahora la vamos a desmenuzar toda esta cuestión. Apreciación, ¿sí? El análisis, apreciar a través de los sentidos, apreciar a través de los sentidos una cosa,
¿sí? A través de los sentidos vemos qué es esa cosa. Primero la organizamos, después la empezamos a apreciar y realmente ver qué es. Ese es el proceso de análisis. Después, un proceso de resolución, un proceso de plan de acción, que es nuevamente una síntesis, ¿sí? De toda esa apreciación que hicimos, la reunimos de nuevo, la organizamos, la relacionamos y de ahí ejecutamos, de ahí sacamos el plan de acción, que sería el camino que vamos a tomar para los objetivos estratégicos que nos hemos planteado. Y ahí esto lo que genera la planificación. Me voy a sacar los anteojos. La planificación, el método de la conducción, no solo genera un plan, sino que genera los lineamientos para tener unidad de concepción, que la unidad de concepción lleva a la unidad de acción. ¿Qué es eso de la unidad de ejecución? Por eso es tan importante el plan. Más allá de los caminos que elijamos y del objetivo que tracemos, lo importante es que esas unidades humanas, esas personas, piensen de una manera similar, resuelvan, sientan de una manera similar y resuelvan de una manera similar. Por eso la planificación es clave, sería como la base espiritual, digamos, ¿no? Conceptual de la organización. Por más de que tengamos una organización con diferentes órganos, con responsabilidades, etcétera, 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 es importantísimo el tema de la planificación, es importantísimo. Si no, es un quilombo. Un quilombo, la acción política es un quilombo. Y nos va a costar muchísimo más llegar a los objetivos que nos trazamos. La primera ayuda, nos dice Perón, que la primera ayuda para el conocimiento viene de la información, por todos los medios posibles, desde el informe parcial hasta la percepción propia y visual, todo. Lo que leemos en los diarios, lo que nos dicen, el rumor, lo que escuchamos por acá, lo que nos cuentan, lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos, que es lo más importante. Entonces, de lo que recibimos en primera persona, lo que vemos, todo es información. Ahora, hay diferentes calidades de información. 3 pasos, lo vamos a simplificar, todo ese paquete de 7 lo vamos a simplificar en 3 pasos. Ver, juzgar, obrar. Ver, lo de conocer la situación, acopio de información. Juzgar, apreciar la situación, el tema del análisis. Obrar, tomar una resolución, plan de acción y ejecutar. ¿Sí? Acá lo simplificamos un poquito. Vamos a arrancar con el tema del ver, que es conocer la situación y acopio de información. 1. Ver, momento sintético. De todos los elementos que observamos separadamente, los empezamos a reunir, los empezamos a organizar. Bueno, esta información apunta a esto, aquella información apunta a lo otro, y la empezamos hay que organizar la información. ¿Sí? Calificarlo, ponerle diferentes gradaciones de calidad. Bueno, esto puede ser pescado podrido, lo vamos a dejar acá a un costadito, porque no sé, puede ser de buena fuente, pero es una fuente que le pifia bastante seguido. Sale de un buen lugar, pero no le está pegando mucho últimamente a la información que recibimos de esa fuente. La empezamos a ordenar. La que es segura es la que vemos nosotros de primera mano, lo objetivo, porque la única verdad es la realidad que observamos, ¿sí? El rumor, lo que se escucha por ahí, hay que tomarlo todo con pinzas. A veces, si es de una buena fuente en la cual nosotros tenemos confianza, la podemos tomar como una información confiable. Entonces, ver, se necesita una base informativa fehaciente y segura que fije la situación en que se encuentra cada cosa, ¿sí? Cada cosa que nosotros, vos lo comandás, cada cosa que nosotros nos ponemos a analizar. La base de toda planificación siempre es la información. Yo rompo las pelotas con el tema de la información, hay que informarse. Y la buena información hace a la buena planificación. Y la buena planificación hace a la buena acción. La información es clave. Hay que charlar mucho, hay que estar en todos lados, ir recabando información, viendo estar atento a los movimientos, a los detalles. Hay que observar mucho, a veces, no sé, análisis. Hay que observar qué hacen los candidatos, cómo se mueven en las redes, con quién se juntan, a quién le tiran flores, a quién le mandan me gusta, no sé. Las organizaciones, qué hacen, qué no hacen, qué dejan de hacer. Todo eso es información.
que nosotros la vamos sacando y la vamos sintetizando, reuniendo y diciendo, bueno, pic, 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 esto va acá, esto va allá, esto por el otro lado. Los hombres proceden tan bien como bien informados estén. Juan Domingo Perón. Y esta es una de las verdades más grandes de la acción política. Los hombres proceden tan bien como bien informados estén. A mayor cantidad de información y calidad de información, mejor va a ser su proceder. Segundo, la información, ¿sí? De datos que vamos obteniendo, la transformamos ya en información. Es la base para confeccionar la situación. Lo mejor es la percepción objetiva. A veces se recurre a la percepción subjetiva mediante la info recibida, ya procesada, que nos vienen y dicen, pero aquel esto, aquella organización aquello, está todo procesado, a veces es un teléfono descompuesto, a veces se larga pescado podrido para que se recorra esa información y confunda a los demás. Puede pasar muchísimas cosas, por eso uno tiene que estar atento a muchas circunstancias. A través del tiempo y de la experiencia uno sabe cuáles son las fuentes confiables y cuáles son las fuentes que tiran pescado podrido y hablan al pedo y hablan por hablar, porque tienen que hablar o porque quieren quedar bien que saben algo y dicen barbaridades. Con el tiempo y la experiencia uno empieza a distinguir las buenas fuentes de las malas fuentes, ¿sí? Toda esa información se pasa a un laboratorio que puede ser una mesa, una organización chiquita de la que estamos hablando acá en La Plata o en cualquier otro lugar que sea una organización. Claro, acá dice se tiran cosas para ver cómo miden. Y sí, 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 hay mucho pescado podrido y ver qué onda, viste, son globos experimentales, viste, tiran cosas, Enzo, ¿cómo andás? Tiran cosas a ver qué onda, cómo repercute. Aquel va a ser candidato y se quedan escuchando a ver qué es lo que pasa y qué es lo que dicen refiriéndose a esa información. Es muy común, muy común. A veces lo utilizan los gobiernos nacionales y provinciales antes de tomar una medida, hacen filtrar la información a ver cómo pega en la gente y en los medios. Y después, bueno, ven qué onda, si hacen la información o la desmienten. Es muy, muy, muy común eso. Bueno, la información, toda esa info pasa a un laboratorio donde se depura y se decanta. Un laboratorio que hablando al nivel que estamos nosotros, ¿sí? Que podemos pertenecer a organizaciones medianas, tiene que haber una mesa estratégica, ¿sí? Una mesa donde se procesa toda esa información. Gente con mediana experiencia o gran experiencia que sepa ordenar, que sepa hacer esa síntesis de la información, que sepa organizarla, que sepa relacionarla y que sepa cómo empezar a trabajar. Siempre hay que laburar con mesa. Los conductores o los dirigentes no pueden hacer estos análisis solos, porque aparecen muchos sesgos, es un quilombo. Mm, Buenas noches. Es muchísimo mejor que tenga una mesita no muy grande, que se traten los temas y que se haga todo este proceso de ver, de analizar y de planificar. En la soledad uno toma decisiones para el ojete, por eso siempre está bueno consultarlas. Dice Perón, para el que conduce, ninguna observación, ni el informe, ni el reconocimiento por interpósitas personas, ni el conocimiento objetivo o subjetivo de otros organismos, pueden reemplazar la propia observación personal y objetiva. O sea, la gente que ve por uno, porque uno no puede ver, ¿sí? Y que va a buscar cierta información, u organismos que te pasan información. Toda la cuestión subjetiva de tercero, de la información que nos llega por los ojos de otro, por las orejas de otro, o por la intuición de otro, es complicadísimo. La tenemos que tomar con pinzas. Ninguna puede reemplazar la propia observación personal y objetiva. Por eso uno a veces tiene que estar ahí sumergido en la realidad. No puede aislarse de la realidad. Es un problema cuando el dirigente se aísla de la realidad. No olvidemos, Tani, ¿cómo andás? No olvidemos que siempre contaban, por ejemplo, anécdotas de Néstor, que siempre iba a todos los municipios y se ponía a hablar desde el intendente hasta el que barría la vereda.
hizo sumergirse en la realidad, hizo estar ahí desmenuzando, porque cuanto uno más arriba está o con más responsabilidades, queda aislado de esa realidad, porque no se sumerge en la realidad, porque quizá no le alcanza el tiempo del día para hacerlo. Pero bueno, cuanto más nos sumerjamos en la realidad, cuanto más metidos estemos, va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Además, nuestra información puede llegar a ser muchísimo más confiable de lo que es la información que nos llega quizás por un teléfono descompuesto. Nos dice Perón que la situación tiene esas dos grandes divisiones. Cuando nosotros analizamos la situación, está la situación general, que abarca las noticias que establecen la situación de conjunto, y la situación particular que nos plantean distintos casos. Esto es parte de la síntesis primera de la visualización, ¿sí? Lo que es lo general, de los casos particulares. Ahí ya arrancan las primeras divisiones de cómo organizar y cómo empezar a relacionar. No olvidemos que está lo general, que es lo estratégico, y lo particular de los diferentes casos. Sí, bueno, factores de análisis. ¿Querías hacer una pregunta o estás saludando ahí, Tani? No entendí el simbolito. Factores de análisis. Básico. Bueno, lo puse ahí, pero voy a arrancar. El hombre es la fuerza preponderante de la acción política. Sin personas no hay política, no hay nada, no hay un carajo, no hay política, no hay escenario, no hay lugar, no hay estrategia, no hay nada. Es la cuestión sustancial. La sustancia de todos estos análisis es el factor humano, las personas. Y es la fuerza preponderante, como nos dice acá Perón, esto está en conducción política, es la fuerza preponderante de la acción política. Tenemos otras variables como el tiempo, ¿sí? Lo que son las cuestiones tiempo actual o evolución de los fenómenos. Situación presente, situación futura, a veces situación pasada. Pasado, presente y futuro. Es importantísimo. La cuestión de planificación y evolución se va hacia el futuro. Arranca ahí el tema de la incertidumbre, se va elevando. Cuanto más nos vamos al futuro, mayor nivel de incertidumbre, mayor nivel de neblina, ¿sí? Que no se pueden ver muy claras las cosas. Cuanto más análisis de tiempo presente, se ven mucho más claras las cosas. ¿Existe incertidumbre? Claro que sí, porque la política es un descontrol. Pero bueno, se resuelve todo mucho más rápido. Los procesos son mucho más acelerados en el tiempo presente. En el tiempo futuro tenemos que esperar quizás 2 años para que suceda algo. Espacio. Todo lo que juega la situación relativa de lugar y de distancia. Esto, imagínense también, ustedes lo ven como una cuestión de terreno, no solo puede ser una cuestión de terreno. Imagínense, no sé, a nivel electoral, lo que es el cargo municipal, el cargo provincial y el cargo nacional, ¿viste? Los diferentes puestos. Eh, Después las cuestiones locales, no es lo mismo hablar de tu municipio que hacer interferencia con el municipio de al lado. Hay que ubicarse, no irse a la miércoles cuando uno arranca con los análisis. Tiene que poner limitaciones, limitaciones de tiempo, limitaciones de espacio. Y cuando vienen esas limitaciones de espacio, ¿sí? Ahí se pueden armar escenarios. Con la variable tiempo-espacio. Y la variable hombre, nosotros le ponemos el nombre de actor, ¿sí? En diferentes escenarios. El actor podemos ser nosotros mismos, nuestra organización, en un tiempo y en un espacio X. Eso sería un escenario. Entonces hacemos proyecciones, hacemos evolución de los fenómenos basado en un escenario X. Después podemos hacer otro escenario en otro espacio y en otro tiempo de varios actores, o de un actor o de otro actor en ese lugar, y ver cómo se podrían dar la evolución de los fenómenos presentes hacia ese tiempo y a ese lugar planteado. Esto, aguante un toque. Esto viene con el tema de la previsión y ver cómo se van a desarrollar. Pero bueno, todo este análisis a futuro de hacer evolución de fenómenos, cuanto mejor informados estemos y mayor experiencia tengamos en el ejercicio de hacerlo permanentemente, mejor nos va a ir. ¿Sí? Es una cuestión de hacerlo, hacerlo, hacerlo.
hacerlo, ver los errores, modificar, hacer. En el aprendizaje se va a ir perfeccionando este método, pero es sumamente importante. No quedarse solo en el presente, sino proyectarse hacia el futuro. Por eso está la planificación. Fíjense que Perón armaba los planes quinquenales. Planificaba 5 años su gobierno, que era la duración del mandato. Fíjense qué importante. No es que llego al gobierno y digo, ¿qué hago? No, estos 5 años voy a hacer esto. ¡Pum! Lo iban modificando un poco, pero esos eran los objetivos principales. De ahí para abajo lo pueden proyectar en la misma organización. Las mismas organizaciones tienen que tener definidos objetivos a 2 años, a 4 años, a 6 años. Si es que son organizaciones permanentes, porque si son organizaciones efímeras que se hacen para cuestiones electorales, duran 3 meses y después la tiramos a la basura, esta escuelita no estaría sirviendo mucho para esa clase de organizaciones. Pasamos a la segunda parte, que es juzgar, a apreciar la situación, análisis, juzgar. Cuarto, apreciación de la situación, momento de análisis, otro segundo momento de análisis. Confeccionada la situación, ya cuando organizamos, relacionamos todos los datos, pasamos a la apreciación de la misma, ¿sí? Darle forma a lo que estamos viendo y empezar a confeccionar esa situación. Deben someterse los distintos factores, eliminando los desfavorables y explotando los favorables. Rol principal, el elemento hombre, actores. Siempre plantearlo desde el lado humano, los actores. No tanto, el actor puede ser una organización, pero el factor humano de las personas es sumamente importante. Acá las cuestiones desfavorables, ahí lo que tenemos que hacer es cuestión de previsión, que esas cosas de previsión y a la vez de reparación, ¿sí? Porque cuando estamos haciendo un análisis de situación presente, si encontramos elementos desfavorables tanto dentro de nuestra organización como fuera, primero a las de nuestra organización las tenemos que atender, ¿sí? Y las situaciones desfavorables que se nos puedan llegar a producir en un futuro inmediato o lejano, tenemos que hacer una previsión de cómo atajarla cuando se nos vengan encima los quilombos. La cuestión de la previsión, el que no tiene cabeza para prever, tiene que tener espalda para aguantar. Si te vienen los quilombos y no te preparaste para esos quilombos, bueno, bancátela. Y vas a gastar toda la energía de tu organización en resolver ese quilombo, en vez de estar gastando toda la energía en conseguir tus objetivos. Es así de simple. Los actores, siempre los actores, factor preponderante de esta confección de situación. Es inútil apreciar una situación si uno no lo ha penetrado y conocido profunda y sistemáticamente en todas sus partes. El análisis es integral. Toda la información que se nos cruza, todo, es un análisis integral. Después, bueno, la cuestión de los niveles, por ejemplo, si hacemos un análisis municipal, de mi municipio, hago un análisis de mi municipio y trataría de dejar de lado las cuestiones que suceden Tolito, ¿cómo andás? Las cuestiones que suceden en provincia y en nación, porque son muchos factores, muchas variables y es un descontrol cuando hacemos análisis, ¿sí? Entonces, marcarle el entorno, ponerle una limitación al entorno, en ciertos análisis ponerle una limitación temporal al presente, no irse muy, muy alejado del presente, y si nos proyectamos hacia el futuro, ponerle limitaciones, decir, bueno, a 2 años, de acá al 2023, que vienen las próximas elecciones, listo, de acá al 2026, que hay otras legislativas. Siempre tratar de limitarse, no hacerlo, cuando uno hace análisis, va por las partes, ¿sí? Por las partes. Después cuando hace una síntesis es como que trata de integrar al todo. Pero en el análisis tiene que ir por las partes. Entonces, en esa cuestión de apreciación tenemos que poner limitaciones, porque si no es un delirio. Yo he estado en mesas de análisis así que se intentaron esbozar cuestiones estratégicas y no es que no había unidad de concepción, había desorganización. Se hablaba de tiempo pasado y presente como en la misma cosa, se hablaba de cuestiones provinciales o nacionales que las relacionaban con cuestiones municipales. Entonces era un quilombo. ¿Cómo carajo vas a llegar a una conclusión o a relacionarlo o a ordenarlo si estás metiendo 110 mil millones de variables, 500 mil fenómenos que no tienen nada que ver?
hay que acotar un poco los análisis, hay que ser ordenado. En estas cuestiones hay que ser bastante ordenado, ¿sí? Primero, diferenciar dos elementos. La visualización estratégica, que es la proyección al futuro que tenemos nosotros, ¿sí? Nuestros objetivos. Y de esa visualización estratégica proyectamos todos los fenómenos presentes hacia el futuro y vemos cómo se relacionan con nuestros objetivos. Y otro es que cuando estamos ahí en el futuro y cuando proyectamos los fenómenos al futuro, también tenemos que traerlos al presente, porque algún día nos vamos a cruzar con ese futuro que proyectamos. Entonces ahí tenemos que hacer una labor anticipatoria. Anticiparnos a la jugada. Cuando proyectamos hacia el futuro y vemos los quilombos que se pueden llegar a venir o vemos las oportunidades que se pueden llegar a dar, anticiparse a la jugada, labor anticipatoria. Visualización estratégica y labor anticipatoria. Es un método, no es un procedimiento simplón basado en todo esto que lo estoy ordenando y quizás más adelante saque algo. Se llama como procedimiento visualización estratégica y labor anticipatoria. Y no se pelee, pueden llegar tarde, es viernes hoy. Bueno, seguimos. En la tercera parte, obrar, tomar una resolución, plan de acción. ¿Sí? Que el punto de partida mismo radica en el conocimiento perfecto de la situación. Entonces recurrimos a los medios de conocimiento de la situación. Porque naturalmente para conocer la situación también existe un sistema, debe existir un sistema. ¿Sí? Es este método. Lo sistemático, el ordenamiento, esto que estaba hablando del ordenamiento, tenemos que ser sistemáticos a la hora de hacer análisis, a la hora de hacer esto que le dicen prospectiva futura. Hay que ser sistemático, hay que ser ordenado. Y obviamente que los que están sentados en esa mesa y hacen un análisis de la situación y, y tratan de llegar a conclusiones, tienen que tener mínimamente unidad de concepción. Tienen que estar en una misma frecuencia, porque si no es un descontrol. No se llega a ningún lado y se habla pelotudeces de cuestiones coyunturales y circunstanciales y parece como si estuviésemos en la tribuna intratable, que no llegamos a nada. Y nos peleamos y gritamos y nada. Acá la cuestión es de esa información sacarle el jugo y tratar de planificar para llegar a la acción. Si no, no tiene sentido. Quinto, resolución. Hecha la apreciación de la situación, las conclusiones toman el aspecto de resolución. ¿Sí? Llega un momento que ya la situación empezamos a sacar conclusiones. Y bueno, pasa esto, pasa lo otro, va a pasar esto, ¿sí? Conclusiones. Que no son leyes, no son cuestiones determinantes, son conclusiones del momento. Este proceso de análisis es permanente. No son determinantes y no son conclusiones absolutas. Pero sí nos sirven en ese momento para planificar. Toman el aspecto de resolución, ¿sí? Esa conclusión es una resolución. Esta resolución debe ser práctica, viable y orientatoria. Digamos, resolvemos la situación, listo, está pasando esto, listo, vamos a hacer esto, y ahí empezamos a resolver todas las problemáticas que tenemos para llegar a nuestros objetivos. Entonces, sí, bueno, va a haber este problema, nosotros tenemos este déficit, esta carencia, y ahí empezamos a resolver, empezamos a hacer el trabajo de resolución. Y a lo último, el momento sintético, totalizador e integrador, el plan de acción. Se ordenan todos los elementos de la resolución con voluntad de ejecutar. Todas las resoluciones que tomamos, las ordenamos y armamos una planificación. La traducimos, hacemos una traducción de las resoluciones hacia una planificación ejecutable. Tiene que ser ejecutable y armonizando todos los esfuerzos. Hay que hacer una armonización entre los elementos. ¿Dónde mierda está la mano? Entre los elementos de la organización y entre los caminos que elegimos hacia los objetivos. ¿Sí? Es decir, bueno, no le pidamos pera al olmo. Tratemos de armonizar lo que tenemos, los esfuerzos. Tampoco gastarnos en hacer boludeces. Armonizar. Ejecución. Es lo que le da el valor al método de la conducción. Si nos quedamos en una mesa
discutiendo todo esto y decimos, sí, hay que hacer esto y el otro, y no lo hacemos, es un ejercicio al recontrarrepedo. Porque nunca vamos a verificar si lo que nosotros planificamos y lo que nosotros resolvimos, no están alejados de la realidad o están eh, compenetrados con la realidad. ¿Sí? Es la única manera, esta cuestión empírica de la práctica, aprendemos si realmente tenemos esa capacidad de hacer análisis, tenemos esa capacidad de ver la realidad y ver cómo cómo van a ir evolucionando los fenómenos futuros. Pero la única manera de verificarlo es en la realidad, en la acción. Es así de simple. Entonces, mediante directivas orientadoras, acá es una cuestión, cuando decimos orientación es estratégico. En lo estratégico se orientan, decir, bueno, pueden ir por acá, por allá. La cuestión es que el objetivo está ahí. ¿Sí? Después, los que ejecutan esas directivas orientadoras son los que están en el teatro de operaciones, son los que están, digamos, en el campo de batalla. Son los comandos tácticos, los que llevan a cabo esas directivas, los que lo traducen a la realidad. Pero ahí tiene que haber libertad, por eso es orientador. Porque el que está en el teatro de operaciones, ahí ejecutando esa directiva, aparecen miles de situaciones y variables que tiene que ir modificando esas directivas, modificándolas mínimamente, ¿no? Para ir allanando el camino hacia los objetivos. Por eso, directivas orientadoras. No hace esto, como si estuviesen haciendo un mueble. No, no funciona de esa manera. Hay que decirle, hace un mueble. Bueno, va y hace un mueble. Indudablemente, nos dice Perón, establecer el objetivo y fijar un plan no es una obra de arte, sino un proceso de comprensión. La planificación estamos hablando. Esto de que dice el arte, la conducción es parte científica y parte artística, que eso lo han leído un montón eh, en, en conducción política. Bueno, la parte es esta es la parte de la inducción. ¿Sí? Vemos los datos y trazamos hipótesis y diferentes teorías. ¿Sí? Esta es la parte, el proceso de comprensión, la cuestión mental. ¿Sí? Hemos fijado este objetivo y hemos trazado el plan. La obra de arte consistirá en realizarlo, porque la realidad y la realización están siempre sobre la concepción y la planificación. Porque la planificación, bueno, es, digamos, es orientadora. No podemos atar a la realidad a nuestros planes. Es muy complicado porque nos vamos a chocar con la realidad, porque la realidad es abrumadora. Entonces, cuando nosotros vamos a la realidad, tenemos que tener una orientación, esto de la planificación, ¿sí? Pero la realidad manda. Si tenemos que hacer modificaciones de la planificación, la vamos a tener que hacer. Por eso Perón decía que cuando él tiraba una directiva con que hagan un 50% de lo que dijo, él ya estaba satisfecho. El otro 50% estaba a cargo del realizador. Caro, ¿cómo andás? Agus, ¿cómo andás? ¿Se entiende? Arte, arte. ¿Por qué arte? Porque la realidad manda. Nosotros cuando estamos en la realidad pasan muchas circunstancias, mucho imponderable, y va cambiando la situación permanentemente. Pero si nosotros tenemos bien claro el objetivo y sabemos más o menos cómo ir hacia ese objetivo, vamos a ir modificando y llegar. Porque si lo hacemos casi de una manera científica, decir, bueno, hay que hacer así como se hace una torta, no, nos va a salir para el ojete. Si quieren, háganlo. Pero bueno, yo les prevengo. Otra vez el proceso. Visualización, distinción, apreciación, resolución, plan de acción, unidad de ejecución. Importante, la unidad de ejecución. Cuando los comandos tácticos, los que realizan esa directiva, los comandos, subcomandos, que realizan esa directiva, tienen que estar enterados del plan, tiene que haber una unidad de concepción, porque esa unidad de concepción genera la unidad de ejecución de los diferentes comandos o subcomandos. Eh, por eso es muy importante el tema del plan de acción, por eso es muy importante analizar, de informarse, de saber qué es lo que está sucediendo, aproximarse a la realidad un poco, extraer de esa realidad.
Y después cuando nosotros vayamos a la realidad, estamos medianamente informados de lo que sucede en esa realidad y basado en los principios de la conducción, que son los que eso sí nunca los tenemos que abandonar, los principios de la conducción, y con ese plan de acción que más o menos nos va orientando, ir y tirarse en la realidad y bueno, y empezar. Acción, acción y más acción. Entonces, esta es la clásica con sensibilidad e imaginación. ¿Por qué sensibilidad? Sensibilidad para apreciar, para observar, tener esa sensibilidad para saber si no te están vendiendo pescado podrido, tener esa sensibilidad para ver un detalle mínimo en una palabra que se le escapa a alguien cuando habla y decir, ah, mira, inconscientemente quiere ser candidato, no sé, lo escuchás, o inconscientemente está enojado con tal personaje. Ah, mira. Imaginación. ¿Imaginación para qué? Para ver más allá de nuestro espacio individual, para ver más allá del tiempo presente, para ver pasado, para ver futuro, con sensibilidad e imaginación, y además también para poder ver un poco más lo que nuestros sentidos nos presenta. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, base para resolver, base para actuar. Vamos a hacer una serie de conclusiones y ya damos por terminado esta clase. La conducción no es más que una cuestión inductiva que de erudición. Hay que tener la sabiduría suficiente para extraer allí las verdades que uno debe defender. Repito, hay que tener la sabiduría suficiente para extraer de allí, de la realidad, las verdades que uno debe defender. Seguro que el pueblo acompaña a uno cuando uno está en la verdad. Cuando uno dice la verdad, el pueblo lo acompaña. Y esto sí lo dice Perón, después de que le pegaron una patada en el culo y se fue 18 años del país. Y el mismo pueblo lo trajo luchando y haciendo una resistencia terrible. Algo de verdad debe haber en esta frase. Pero bueno, lo importante es la parte de arriba, que decía la conducción es más una cuestión inductiva que de erudición. No solo es la política, no se aprende, sino que la política se comprende, es la comprensión. Porque es muy dinámica la realidad, cambia mucho de forma. Pero nosotros, si tenemos una comprensión de una situación, vamos a tener ese ejercicio de tratar de comprender otra situación. Ahora, si nosotros analizamos esta situación y la aprendemos de memoria, la próxima con eso no nos sirve para nada. Entonces, la cuestión de la inducción. ¿Sí? Vamos de los datos a las cuestiones hipotéticas y hasta llegar a las resoluciones y a eso. Arrancamos de la realidad y después pasamos a nuestra cabeza y a nuestras y al momento de juzgar y de resolver. En una falsa situación, en una mala situación, en una mal comprendida situación, todo lo que se sigue son errores, porque uno está actuando fuera de escenario, fuera de foco, como dicen algunos. Y esto es así, no hay vuelta atrás. Mala información, mal análisis, mala comprensión, toda la planificación es errónea y se va a pegar un palo terrible. Nos dice Perón que la concepción no necesita sino que la preparación personal del hombre que conduce. Pero la ejecución, sin una preparación para una inmensa masa, en un inmenso espacio y en un tiempo largo, no puede ir muy lejos. Entonces, esta concepción nos tenemos que preparar, por eso estamos acá en esta colita y por eso el título de la clase, formación de dirigente, de encuadramiento. Hay que preparación personal de los conductores y las conductoras. Pero la ejecución hay que también preparar una masa, también hay que adoctrinar para abajo. No solo es que con nuestra preparación va a alcanzar, también hay que adoctrinar la organización que está abajo, que va a ejecutar las directivas, también tiene que estar adoctrinada. Tiene que haber unidad de concepción entre el conductor y los conducidos, si no es un quilombo a la hora de ejecutar. ¿Sí? En este caso, habla de una inmensa masa, en un inmenso espacio y en un tiempo largo. Es impresionante esta frase. El tema del tiempo largo es proyectarse mucho más allá del presente. Inmenso espacio. No es solo quedarse con donde estamos cómodos, es ir más allá. Inmensa masa es siempre crecer, crecer, crecer. No quedarse con lo que uno tiene.
crecer, crecer y crecer. Crecimiento ordenado, ¿no? En la lucha de un barco contra otro barco podrá vencer el capitán con suerte o arrojado. Pero en la lucha de 1000 barcos contra otros 1000 barcos, han de vencer los que estén mejor organizados y tengan mejor establecidos sus servicios. El movimiento político necesita lo mismo. Sabiduría total. Entre un barco y otro barco podrá vencer el capitán con suerte y arrojado. Pero 1000 barcos contra 1000 barcos ha de vencer el que esté mejor organizado y el que tenga mejor establecido su servicio. ¿Sí? El que tenga mejor establecido las responsabilidades de trabajo de cada uno dentro de la organización. El movimiento político necesita lo mismo. Y para finalizar, nos dice el general, la organización vence, pues al número y vence al tiempo. Si nosotros queremos hacer del movimiento peronista una cosa que adquiera estabilidad, consolidación permanente dentro del país, tenemos que organizarlo. Organizarlo a todo nivel. Pero para proyectarnos, para organizar, porque no solo es organizar a la masa, no solo es organizar a las personas, de darle responsabilidades y ponerlo en ciertos lugares, o no sé, organizar. No solo es organizar a las personas, sino es organizar las mentes. Por eso el tema de la planificación, es importante el tema de la planificación. Por eso es importante también el tema del adoctrinamiento. Eso lo primero que dice Perón, la primera cosa que uno tiene que hacer para organizar es organizar la mente de los conducidos. Después darle responsabilidades. Después él dice que en el andar de la organización se va sedimentando y aparecen los que se proyectan hacia puestos de responsabilidad, los que les gusta tal cosa, hacer tal otra. La organización, hay como una suerte de autoorganización que lentamente se va ordenando. Pero si hay un norte, esa organización va a ir avanzando en el mismo sentido y no va a haber un gasto de esfuerzos innecesarios. Así que para la próxima clase vamos a estar hablando de organización. ¿Cómo ese plan de acción lo vamos a llevar a la realidad? Porque no lo vamos a hacer, no sé, vos 5 sentados en la mesa, no van a llevar a cabo un plan de acción descomunal. Necesita de la herramienta, el conductor necesita de la herramienta para llevar a cabo la directiva. ¿Cuál es esa herramienta? La organización. Pero no podría haber hecho una revolución si no hubiese tenido un pueblo abajo. ¿Se entiende? Perón no podría haber durado ni 5 minutos en el gobierno si no había un pueblo abajo acompañándolo y llevando a cabo, porque el gobierno no solo ejecutaba el plan quinquenal, sino que también era todo el pueblo el que trabajaba por los plan quinquenal, el pueblo organizado, los sindicatos, todo. Franco, ¿cómo andás? Gracias, Giselle. Bueno, espero, ha sido un poco largo, llevo 44 minutos. Gracias por estar ahí, por bancar. Estuvieron ahí, es viernes, denso viernes. Les voy a poner un poco de musiquita ahora. Eh, Sé que es un tema súper denso, pero el tema de la planificación es sumamente importante. Visualización estratégica y labor anticipatoria. Mirar para adelante y ver lo que se viene. Es importantísimo eso. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en Conducción Política, en el libro Conducción Política. Lo explica muy bien el método de la conducción. Casi todo esto salió de conducción política y el método de la conducción. No es difícil, es un ejercicio en el cual nos pone a punto la percepción de la realidad. El problema de todo esto, y que es muy común y que se manda en el moco todo el mundo, el tema de los sesgos cognitivos. ¿Sí? Plantear como escenario futuro lo que yo deseo. Y todo proyectarlo a lo que yo deseo. Y bueno, no siempre se va a dar lo que vos deseás. Y cuando no se dan lo que ellos desean, se largan a llorar por todos los rincones y dicen que la política es una mierda. Eh, es un problema y es muy común. Es muy común. ¿Por qué? Porque si vos proyectás lo que idealizás o lo que deseás,
es muy fácil que te la pongas contra la pared, porque eso no es la realidad. Esa realidad está en tu cabeza. No está ahí en la realidad de los hechos, de los fenómenos que estás observando. Está en tu cabeza. Y vos querés que toda la realidad se autoorganice para que tu escenario favorito se haga realidad, o tu escenario deseado se haga realidad. No, es una locura. A veces la idealización o los profundos deseos conllevan a los errores de resoluciones, ¿sí? Y de planificación. Es un quilombo eso. Por eso, cuando caemos en la realidad, lo primero que dice, no dice cuando caes en la realidad, no dice juzgar, dice ver, recaudar toda la información, los elementos, los fenómenos, todo. Ordenar, se ordena, tiempo, espacio, escenario, actores, se ordena, niveles, se va ordenando, listo, lo tenemos ordenando, bueno, vamos a desmenuzarlo todo. ¿Qué tenemos acá? Esto, listo, lo desmenuzamos, bueno, y ahí le aplicamos. Decir, bueno, nos parece que esta situación es esto. Porque si nosotros arrancamos prejuzgando o idealizando, vamos a dejar casi toda la información afuera y va a decir que es toda una pelotudez y nos quedamos con 3 o 4 elementos de la información y armamos futuros completamente irreales. Así de simple. Es un problema, los sesgos cognitivos. Si quieren, busquen sesgos cognitivos, que hay como 10 que son sumamente comunes. Pero bueno, el tema de la idealización y los deseos, porque vos lo desees mucho, no se va a dar la realidad. La realidad es sumamente compleja. Uno tiene que trabajar para que se den esos escenarios futuros. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que es ahí en filosofía de la acción. Uno tiene que intervenir a la realidad para que los hechos se empiecen a chocar y empiecen a ordenarse todo para los objetivos que nosotros estamos buscando. Uno interviene en la realidad. No es que la va a modificar la realidad, interviene para que las fuerzas se alineen hacia ese objetivo que nosotros vamos marcando. ¿Se entiende? Uno interviene, trata de cabalgar esa evolución, pero como Perón decía que para cabalgar la evolución de los fenómenos políticos hay que tener una doctrina, por eso hay que basarse en los principios, hay que basarse en la planificación, hay que basarse en la metodología. No podemos intervenir en la realidad si nosotros no tenemos una planificación, si no sabemos qué reacción va a tener cuando nosotros hacemos una acción, no sabemos qué reacción va a tener el entorno a esa acción. Pero si nosotros tenemos previsión y sabemos que si vamos a hacer tal cosa, se va a disparar tal otra, ese es el fenómeno de la acción. Es como una suerte de... Perón hablaba de como una cuestión dialéctica. Nosotros tirábamos una, el entorno reaccionaba y se disparaba para un lado. Pero uno tiene que prever hacia dónde va a disparar esa tercera reacción, ese tercer fenómeno que se forma. Es así, muy simple. Pero para intervenir nosotros tenemos que tener una suerte de previsión, tenemos que saber. Si nosotros salimos y decimos cualquier idiotez, no sé, tenemos un cargo de responsabilidad y salimos y decimos todo lo que se nos cruza por la cabeza, ¿sí? Sin saber las consecuencias de nuestras palabras, y bueno, es un quilombo. Y pasó en las últimas semanas, la sarta de pelotudeces que dijeron los dirigentes, es porque no tenés previsión, no tenés cabeza, no tenés sentido común, no tenés intuición. ¿Sí? Las boludeces que dijeron, y después tuvieron que arrepentirse. Eso es porque no, cuando uno tira una palabra va a haber una reacción del otro lado, porque es la comunicación. Sí, es un ida y vuelta. No es que vamos a decir y se van a quedar todos callados. Lo mismo pasa con la política. Cada acción que nosotros generemos va a tener una reacción. Pero nosotros vamos a buscar qué es lo que va a reaccionar. Y ya vamos a presuponer, basado en nuestro análisis, porque ya conocemos más o menos las intenciones de lo que estamos, de esa organización o ese actor que lo tenemos ahí en la mira, ya sabemos cómo va a reaccionar. Entonces vamos así en la búsqueda y vamos armando, digamos, vamos tratando de modificar la realidad. Pero por eso, el método de la conducción es permanente. No se hace una sola vez y está 4 años con esa observación y esa planificación que hizo un día. No, esto es permanente. No te digo casi todos los días, pero una vez por semana hay que hacerlo. Porque varía mucho la realidad. Es sumamente compleja. Leo, ¿cómo andás? Fede, ¿cómo andás? La realidad es sumamente compleja. Aparecen actores, variables nuevas, permanente. Y más en política, que es un descontrol la política.
Hay que estar muy atento, muy, muy, muy atento. Y es un ejercicio permanente, sentarse por lo menos una vez por semana, hacer un nuevo análisis, ver, ver, resolver, actuar y planificar de nuevo, toda la semana, de nuevo, pero siempre arrancando con ver, nunca con las resoluciones de la semana pasada, porque si no ahí estamos cometiendo este sesgo cognitivo de la cuestión de que ya estamos prejuzgando de lo que resolvimos la semana pasada. Ojo con eso también. Ojo con las resoluciones antiguas que no son la misma. Perón dice que, no, que todas las situaciones son diferentes, pueden tener similitudes con las anteriores, pero no son iguales. Por eso tienen que aplicar el método de la conducción permanentemente como si fuese un fenómeno nuevo. Semana a semana se transforman en nuevos fenómenos, pero nosotros ya tenemos la experiencia anterior, ¿sí? Del análisis anterior, esa experiencia, porque nosotros penetramos la situación anterior, ahora tenemos una nueva situación esta semana. Tenemos que hacer un nuevo análisis, pero ya tenemos la experiencia del anterior, del anterior, del anterior. Ese ejercicio y ese deporte, Leo querido, gracias. Ese ejercicio y ese deporte hay que hacerlo permanentemente, pero siempre haciendo hincapié de que la realidad está por sobre nuestros prejuicios, por sobre nuestros idealismos que podemos llegar, por sobre nuestros sueños que tengamos. La realidad manda, porque la única verdad es la realidad. Lo dijo el general, y ahí vive la verdad, y lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer es tener la sabiduría suficiente para extraer de la realidad de allí las verdades. Y de ahí construimos. Porque la verdad está en la realidad. Y siempre hay que caer en la realidad, sin vendas, sin prejuicios, sin nada. Verla como si fuese el día uno del análisis. Bueno, gente, espero que, que les haya quedado un poco esto. Es re denso. ¿Eh? Es fácil de hacer, ¿sí? Pero es difícil de explicar. Es bastante difícil de explicar. Eh, pero hacerlo, el ejercicio es muy fácil. Por eso estaba ahí tratando de hacer como una suerte de método con pasitos simples para ordenar. No, no es algo complejo. Acá estamos viendo más la parte teórica y ver en profundidad hasta casi a un nivel semifilosófico de lo que es la cuestión del análisis. ¿Sí? Ya partimos del principio filosófico de que la verdad se encuentra en la realidad y que de ahí la debemos ir a buscar. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos en la cabeza es un pedacito de verdad que con suerte pudimos extraerla de la realidad. Pero esa verdad en nuestra cabeza se puede transformar en mentira la semana que viene o en algo falso. Entonces por eso, ir a la realidad y observarla como si fuese el día uno, con la experiencia anterior, sí, fantástico, pero con nuevas resoluciones y nuevos juicios y sin sesgos en la cabeza. Sin sesgos. No podemos ver la realidad sesgada, porque ahí comienza la maratón de quilombos. Así que bueno, gente, cualquier cosa, les quedó duda, algo, o me mandan un coso o en la próxima me preguntan en vivo y respondo. Y si quieren cristalizar toda esta información que les mandé, vayan a Conducción Política, el libro Conducción Política, no recuerdo el capítulo en este momento, pero bueno, el método de la conducción, y ahí Perón les va a dar una clase muchísimo mejor, más amplia que la que vimos en la escuelita el día de hoy. Así que muchísimas gracias, gracias por estar un viernes hasta las 12 de la noche, de corazón, posta, 1.000 millones de gracias, son lo más. Y bueno, espero que les haya servido y espero que lo hayan comprendido un poco. Y espero que lo apliquen, porque para tenerlo en la cabeza y no aplicarlo, me da un paro cardíaco. No, háganlo, háganlo con cualquier cosa, con cualquier situación de la vida. Es algo, es algo sencillo y trae muchos frutos. Les va a traer muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias y nos despedimos con el clásico, el nuevo clásico 2021 de la escuelita.
A ver. Ahí está. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Con metas y banqueteadas se servían del presupuesto la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capital. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Ella no está enamorada de mí, oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí, oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Yo nunca la dejo a media, no entiende el drama, dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Ella no está enamorada de mí, oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí, oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí.
Ella no está enamorada de mí. Oh no, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí.